El enlace de nuestra universidad con la sociedad. Agenda Universitaria. Un espacio de encuentro. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Agenda Universitaria, hoy que es ya 18 de abril de este 2025. Como siempre, los saludamos con mucho gusto desde las instalaciones de TV UAC, aquí en el Centro Universitario, en el histórico Cerro de las Campanas. Lorena Alcalá, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Manuel Naredo? Pues muy contenta de estar aquí en una edición más de Agenda Universitaria, donde les vamos a platicar un poquito de lo mucho que hace la Universidad Autónoma de Querétaro. Efectivamente, que regularmente es mucho, nosotros solamente escogemos una parte. Bueno, hoy, esta mañana de abril, un caluroso abril, por cierto, tenemos el gusto de que nos acompañen aquí en el estudio el doctor Alfredo Holguín. Bienvenido, doctor, y la maestra Araceli Mendoza Rosillo. Hola, bienvenida, maestra. Días. Y vamos a hablar pues sobre este tema que es tan controvertido, tan actual, tan importante y poco a poco tan absorbente de todas las actividades, que es la inteligencia artificial y cómo le vamos a hacer frente a la misma. Sí, y es que fíjate que ya en programas anteriores habíamos tenido aquí el gusto de platicar con el doctor Manuel Toledano, nuestro secretario de Investigación y Posgrado, Investigación y Posgrado, y hablaba un poco de esta inteligencia artificial y cómo pues ahora hay que implementar y buscar cómo se va a implementar en la universidad. Decía, la inteligencia artificial ya tiene muchos años con nosotros, pero creo que hasta estos últimos 2 años, probablemente el último año, es que hemos visto como más influencia quizá en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya tenemos a ChatGPT, tenemos muchísimas herramientas de inteligencia artificial que de repente son tantas que no sabemos cómo se utilizan, y la universidad como un centro educativo, como un centro de formación, pues siempre tiene que estar amoldándose a pues las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías. Recordemos lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Nadie sabía dar clases a distancia, y pues ¿qué tuvimos que hacer? Pues dar 10 pasos adelante para poder dar estas clases a distancia y que no se suspendieran las actividades. Bueno, pues ahora con la inteligencia artificial, la universidad tendrá que dar a lo mejor no 10, pero sí 5 pasos adelante, ¿no? Para ir al ritmo de esta inteligencia artificial, del crecimiento de esta tecnología. Entonces, por eso nos da muchísimo gusto que ustedes nos vengan a platicar de todo un proyecto, porque pues esto es grandísimo. Todavía el Internet, hay muchas cosas que ni siquiera se regulan dentro del Internet. ¿Y cuántos años tiene el Internet? Pues como, no sé. Las redes sociales, que ya también llevan un buen rato. Un buen rato, y tampoco hemos logrado del todo controlarlas, pero bueno, también se está trabajando en esto. Y bueno, ahora la universidad tiene un proyecto, maestra, un proyecto para saber cómo se regula y cómo se puede usar la inteligencia artificial en favor de los estudiantes, en favor de la comunidad universitaria, ¿no? Es correcto. Ahí en la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado iniciamos un proyecto a cargo del doctor Manuel Toledano, donde lo que hizo fue como conjuntar a un grupo de personas, de expertos y también de interesados que sumaran voluntades para poder generar pues como regulación o estrategias o este plan estratégico en el que conlleva muchas dimensiones, para poder identificar cuáles son aquellas áreas en las que la inteligencia artificial impacta. Y así como impacta, pues nosotros sabemos que hay beneficios, sí, pero también hay muchas cosas en contra. Y bueno, no podemos quedarnos fuera, ¿no?, de esta realidad que estamos viviendo, y es asumirla, pero asumirla de una manera responsable. En esa tesitura es que nos conjuntó a un grupo de maestros, a colaboradores que estamos ahí en la Secretaría, para empezar a focalizar cuáles eran estas áreas estratégicas en las que nosotros podíamos implementar o podríamos capacitar o podíamos innovar, diseñar algunas propuestas para que la universidad las pudiera apropiar acorde a las necesidades o acorde a las características que cada una de estas áreas tiene, pues para que fuera una buena implementación. Y es así como entonces empezamos este ejercicio desde el año pasado.
Hubo varias reuniones, se han sumado mucho más áreas a este proyecto, un proyecto que pues la verdad es muy ambicioso porque pues la universidad, como nosotros sabemos, es multicultural y pues en esa situación pues hace que todos tengamos un enfoque diferente y una perspectiva diferente respecto a la IA, pero sobre todo cómo congregar todo eso para el fin único, ¿no? Que es ese uso responsable y ético de la inteligencia artificial y sobre todo un uso que nosotros podamos hacer la conciencia y que podamos replicar esa conciencia, porque también la universidad somos pues promotores, ¿no?, sociales que debemos de marcar como la pauta, el avance en estos aspectos. Y bueno, creo que la parte más fuerte es esa conciencia social, cómo vamos a hacer ese uso del IA. Hablaba ahora respecto a las diferentes áreas que son impactadas por la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas áreas que de alguna manera están involucradas en una institución como la UAC? El plan estratégico se dividió en 6 áreas. Una de ellas es obviamente el marco regulatorio, es decir, que nosotros tenemos que fijar, ¿no?, dentro de la institución tanto políticas como reglamentos, como guías, como recomendaciones, en el uso de la inteligencia artificial. La otra parte es la alfabetización académica, que tiene que implicar a los estudiantes, que tiene que implicar a los docentes, sí, que implica también en esta parte pues mucho también a los egresados, que también forman parte de la comunidad universitaria con el nuevo modelo educativo que así nos lo viene marcando. La otra dimensión tiene que ver con planes y programas educativos, es decir, cómo dentro de la creación de nuestros programas y de nuestros planes tenemos que ver esa parte, ¿no?, de la inteligencia artificial. Tiene que ver con la investigación, tiene que ver con los procesos administrativos para lograr una eficiencia, ¿no?, de estos procesos, y tiene que ver también con la parte de lo social. Lo que decía hace ratito, cómo la universidad somos referente y pues en este ejercicio de vinculación y extensión que tenemos con las diversas áreas, cómo nosotros podemos coadyuvar de manera interinstitucional con el sector público y privado para lograr el mejor uso o las mejores prácticas para el uso de la inteligencia artificial. Doctor, ¿qué se entiende por inteligencia artificial? Porque también lo comentaba yo, pues hay muchísimas herramientas. De repente pensamos que inteligencia artificial puede ser solo ChatGPT, pero hay aplicaciones 1000 para la inteligencia artificial. ¿Cómo la definiríamos exactamente? Bueno, tenemos que entender que la inteligencia artificial lo primero que nos causa es pues un impacto inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que llega a suceder? Voy hacia el qué significa. Llega a suceder que de repente vemos una herramienta que nos la empiezan a mencionar en todos lados y queremos entrar rápido, ¿no? Queremos no perdernos, no desfasarnos en ese uso. Pero precisamente si empezamos así, la mayoría de las veces se inicia desde el desentendimiento, no la conocemos. Entonces, la inteligencia artificial ha tenido etapas. No es una tecnología nueva, por decirlo así, si nos vamos al concepto, no es nuevo. Por ejemplo, la propia universidad tiene una maestría en inteligencia artificial desde el año 2016. ¿Qué quiere decir? Que esto que estoy haciendo en los últimos años, que es lo que ha impactado de sobremanera en todos lados, pues en realidad ya tiene ciertos años trabajándose, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para hablar específicamente de este término inteligencia artificial, que nos ha movido el piso, por decirlo así, a todos durante estos últimos 2 años, como usted mencionaba, en realidad estamos mencionando un término que se conoce como modelos de lenguaje largo, que es básicamente una de las herramientas que tiene la propia inteligencia artificial, que permite precisamente manejar grandes cantidades de información y adaptarlas a las necesidades que como humanos tenemos, ¿no? ¿Eso qué nos permite? Pues nos permite tener herramientas como el ChatGPT, que si se dan cuenta, ChatGPT ha sido la más mencionada de estos 2 últimos años, pero en realidad no es la única. Hay muchos otros modelos de lenguaje largo que han surgido, algunos incluso considerados por expertos que pudieran ser más eficientes, pero pasa un poquito lo que sucede en mercadotecnia con estas, ¿cómo les llaman? Las marcas genéricas. Se empieza con un nombre, todos asociamos la herramienta a ese nombre. Todo es Kleenex, ¿no? Algo así. Entonces, al día de hoy, pues en realidad
a todo le queremos decir inteligencia artificial, cualquier aplicación de las que usábamos antes incluso, pensemos ahorita en Excel, por ejemplo, que cuántos años no tiene Excel existiendo como tecnología. Bueno, pues ahora sucede que Excel tiene inteligencia artificial. PowerPoint puede tener inteligencia artificial. Los servicios de chat que usábamos, WhatsApp, tienen ahora integrada inteligencia artificial. Entonces, estos modelos de lenguaje largo que permiten precisamente hacer análisis muy rápido de grandes cantidades de información, en realidad es lo que se integra a las aplicaciones comunes para que podamos asumir que estamos entonces usando inteligencia artificial. Pero bueno, hay otras categorías dentro de la inteligencia artificial que son precisamente esas categorías de antaño, son esas tecnologías un poquito más viejas si hablamos de inteligencia artificial, como lo puede ser el blockchain o estas herramientas que manejan, por ejemplo, entidades bancarias para hacer grandes análisis de datos, o sea, que son pues muy masivos, pues no estamos hablando de 35,000 usuarios, estamos hablando de millones de usuarios. Las propias redes sociales, por la cantidad de usuarios que manejan, pues en realidad ellos desde hace mucho tiempo se gestionan con tecnología de inteligencia artificial, pero lo que al día de hoy está afectando los procesos, digo, no solo los universitarios, sino los del mundo, los empresariales, es precisamente la inteligencia artificial pues que liberaron para el uso cotidiano, por decirlo así, que son los modelos de lenguaje largo. Entonces estos modelos pues se integran a cualquier herramienta prácticamente y precisamente nos van a permitir ser más eficientes, nos van a permitir ser más rápidos en la ejecución de lo que sea que nos corresponda en el nivel profesional en el que nos encontremos. De una manera muy sencilla, muy llana, ¿qué podemos decir que es la inteligencia artificial? Porque es un término que ahora manejamos todos, como decíamos, ¿no? Todos hablamos de la inteligencia artificial, de sus bondades, de sus peligros, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué es? Si lo pudiéramos poner con manzanitas, digamos, sería la acumulación de información. Bueno, sería que es una serie de herramientas, básicamente, que sí precisamente nos permiten gestionar información en grandes cantidades, pero también con mucha inmediatez. Esto nos va a llevar a que podemos analizar datos, podemos apoyarnos para la toma de decisiones, podemos mostrar resultados mucho más comprensibles que lo que hacíamos antes con herramientas pues más básicas, ¿no? Ahora, aquí que es muy importante comprender, la inteligencia artificial para lograr esto requiere mucho procesamiento. Entonces, no quiere decir que sean acciones que no podíamos ejecutar antes, análisis de datos, mostrar gráficas, hacer interpretar información, no es que no lo pudiéramos hacer antes, sino que estaba menos potenciado, digámoslo así. Entonces, básicamente son herramientas que permiten análisis de datos mucho más rápido pues, que las que teníamos hace algunos años, ¿no? Doctor, maestra, ¿cuál sería por qué sería relevante para la Universidad Autónoma de Querétaro, en general para las universidades, para las instituciones de educación superior, el comenzar a desarrollar un proyecto como que están haciendo desde la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado en el contexto universitario? ¿Por qué ocupar tanto tiempo y tantos recursos para desarrollar este proyecto? Bueno, primero porque yo creo que es una obligación que tienen las IES por los marcos en los que nosotros nos estamos regulando. Uno de ellos, pues bueno, tenemos que seguir las directrices a nivel internacional. La UNESCO ya marcó algunas guías, algunas pautas, algunas estrategias que se deben de seguir dentro de estos objetivos de desarrollo, ¿no?, que debemos de cumplir en la agenda. Y bueno, dentro de esos pues está la educación, y en la educación viene inmerso lo que es el uso de las tecnologías y ahora la inteligencia artificial. En esa tesitura, pues nosotros tenemos que garantizar que pues la educación cumpla con todos estos lineamientos o estándares internacionales, también los estándares nacionales, en los cuales debemos de
desarrollar o formar las mejores competencias de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Hace una semana más o menos acudíamos al Foro Nacional de Inteligencia Artificial que se desarrolló, el primer Foro Nacional, que fue en la Ciudad de México. Y bueno, ahí también ya lo que se hizo como una de las primeras acciones a nivel nacional fue crear este observatorio de inteligencia artificial en el cual empiezan a sumarse tanto el sector público como el sector privado para para llevar avante, ¿no?, este tema que pues es un tema de verdad pues bastante complejo, porque hay posturas que nos dicen ¿por qué no regulas mejor la protección de datos, los derechos de autor en lugar de generar una regulación de IA? Y hay otras posturas que dicen no, sí debe de ser una regulación de IA, ¿no? Y bajo esas vertientes es que pues la universidad, siendo la Autónoma de Querétaro uno de los referentes, pues debe de encajar, debe de encuadrar sobre todo esta formación formando políticas, formando modelos de gobernanza, generando también los lineamientos o reglamentos de ese uso y sobre todo, además de continuar con estas directrices, pues creo que es una realidad en la que estamos insertos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, pues en las competencias, y algo que está como muy marcado, algo que nos dice mucho que tenemos que seguir, es que la inteligencia artificial o la regulación de la inteligencia artificial siempre debe de estar centrada en el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque no es que la IA sea buena o sea mala, sino que depende del uso que cada uno de nosotros le damos. Y ese uso pues tiene que ver con cuestiones subjetivas. Dentro de estas cuestiones subjetivas son los valores. Y entonces nuestro modelo educativo pues está en el modelo de competencias que tenemos, uno de los aspectos a regular pues son los valores. Cómo nosotros a partir de la modificación de esas competencias por cuanto a la formación de valores, logramos o impactamos en el estudiante o en el docente para que entonces se pueda lograr ese uso responsable. Y entonces es por eso como que el impacto es bastante, nos llega de golpe, ya hay regulaciones que solamente marcan recomendaciones. Algunos, como la Unión Europea, es el único país que sí ha generado una ley sobre inteligencia artificial, donde sí marca, ¿no?, cuáles son las aplicaciones y cómo regular a los proveedores de esas aplicaciones. Creo que ha sido el único país hasta ahorita, ¿no?, la Unión Europea, que se ha arriesgado a generar esta regulación por cuanto a proveedores y catalogan pues cada una de las aplicaciones por alto riesgo, ¿sí? O creo que es riesgo alto y el otro es ay, se me olvidó ahorita el nombre del otro, pero bueno, es riesgo alto y el otro es como que no es permitible que esa aplicación pueda pues dar a funcionar o dar este servicio. Entonces, creo que han sido pocos estados los que se han encargado de esta regulación. México, todavía no tenemos en México una regulación como tal. Del 2021 al 2024 se presentaron aproximadamente 5 reformas en el Senado, de las cuales pues 4 pues fueron como concluido su análisis sin llegar a nada, y solamente una presentada el año pasado en octubre es la que se mantiene y la que pues está dentro de la comisión de análisis y bueno, que sigue mantiene este seguimiento. Y esta reforma que presentaron se apega mucho a lo que la Unión Europea ha establecido, es decir, como empezar a hacer un análisis de las aplicaciones que son de riesgo y las que no son de riesgo para regular a los proveedores, ¿no? El tema de los valores es un tema que no sé si llamarlo subjetivo, pero es un tema en el que pues entra la perspectiva de vida de las personas, ¿no? La visión de vida de lo que puede ser un valor o no para. ¿Cómo asumir esto respecto a esta nueva o relativamente nueva tecnología? Son 3, bueno, decía subjetivo porque sí depende mucho de lo que nosotros como persona hagamos o actuemos, ¿no? Y siento que está enfocada en 3 principios y así lo han manejado. Uno es la ética, el otro es la responsabilidad y el tercero, que es uno de los más, siento que complicados, es la equidad, ¿no? Nos dicen, el uso de la inteligencia artificial, además de ser un uso ético, es decir, que nosotros conozcamos cuáles son los alcances y hasta dónde no, perjudica a nosotros o perjudicamos a una tercera persona. La de responsabilidad, en el sentido también de la sustentabilidad, porque nosotros también sabemos que el uso de la inteligencia artificial, pues lo que generan, ¿no?, estas máquinas para poder
poder generar la inteligencia artificial, pues necesitan un enfriador y están ocupando muchos litros de agua, ¿no? Para poder lograr enfriar, pues estos. Entonces, también esa responsabilidad de decir cuándo es necesario utilizar la inteligencia artificial para no estar generando también este impacto en el ambiente o en los ecosistemas. Y por último, el de la equidad, que era uno de los puntos, yo creo que de los más complicados para poder lograr, porque es donde se abren todas las brechas, ¿no? Es decir, pues los menos urbanizados, pues todavía ni siquiera acceso a internet o a un teléfono, y cómo ahora viene lo de la inteligencia artificial, la brecha entre instituciones públicas y privadas, porque pues los recursos obviamente son totalmente diferentes, la brecha entre los grupos vulnerables, las personas adultas mayores que se encuentran a esto. Entonces, siento que ese punto que tiene que ver con esto, los valores, la equidad es uno de los principios o de los aspectos más complicados para que nosotros podamos regular, porque pues hay veces que hasta en las mismas condiciones del día a día pues no existe esta parte equitativa, ¿no? Doctor, ¿qué impacto tiene actualmente que ustedes ya hayan medido en estas reuniones que han tenido en este equipo de trabajo? ¿Qué impacto tiene actualmente la inteligencia artificial en el contexto universitario? ¿Tienen ustedes ya más o menos un panorama de cómo nos está? Este trabajo precisamente se está desarrollando, digamos, tiene una primera etapa donde estamos esperando a, inmediatamente regresando de vacaciones, poder lanzar un primer diagnóstico. ¿Por qué? No quiere decir, bueno, el no tener al día de hoy el diagnóstico no quiere decir que no sepamos qué ha sucedido, ¿no? El tema es que, y tú lo comentabas, de 1 año, 2 años hacia acá, se hizo un boom de inteligencia artificial, de herramientas que son accesibles prácticamente a cualquier persona desde un celular. Nuestras propias herramientas de redes sociales y de comunicación, como WhatsApp, ya están incluyendo la posibilidad de hacer consultas, de hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Facebook está incluyendo esa herramienta también para estos fines. Google tiene su propia herramienta de inteligencia artificial. Entonces, el tener ese fácil acceso impacta inmediatamente de entrada en el aula. Los estudiantes al día de hoy es muy fácil para ellos solicitar una tarea completa, siempre y cuando, con pocas instrucciones, ellos den pocas instrucciones. Necesito que me hagas un resumen de este tema, considéralo de este tamaño, dale una perspectiva de este tipo, y entonces la inteligencia artificial en menos de 1 minuto te está entregando prácticamente un documento completo, que puede ser una de estas tareas simples que cualquier docente puede encargar. Entonces, desde ahí ya impacta. ¿Por qué? Fuera de que el estudiante siente un poquito de este empoderamiento de puedo solucionar rápido, impacta en los procesos, por ejemplo, de aprendizaje, análisis crítico. Ya en muchas ocasiones ya ni siquiera se hace la revisión de lo que me entregó la herramienta contra lo que yo le entrego al docente. Pero bueno, esto también, fuera de solo las tareas, las actividades de clase, ha impactado incluso en procesos de evaluación, donde eventualmente algún docente se ha atrevido, por ejemplo, a reprobar a algún estudiante porque identifica que hay un uso de inteligencia artificial no autorizado por el propio docente, pero donde se entra precisamente en un conflicto que, bueno, podrá explicar mejor la doctora la parte legal, donde se entra en un conflicto porque precisamente no tenemos una regulación específica, un lineamiento que diga que específicamente el estudiante no puede ejecutar ciertas acciones. Ahora, estos lineamientos no son, como lo comentaba la doctora, no son para eso, no van a ser para decir no uses. El trabajo que se está haciendo es precisamente para poder, de primera entrada, observar esos impactos que se tienen y poder alinear, poder recomendar, poder decir, ¿sabes qué? Ok, se trata de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Te puedes apoyar con estas de inteligencia artificial usándolas de esta manera, ¿no? Generar también buenas prácticas para que precisamente ese impacto sea hacia lo positivo y no necesariamente hacia lo negativo. Ahora, ¿en qué nos impacta el usar o no usar la inteligencia artificial? Nuestros procesos administrativos. Tenemos procesos que los seguimos haciendo prácticamente de manera manual. Que si hubiera una adecuada recomendación
de qué herramientas, bueno, un análisis, perdón, de qué herramientas nos pueden ayudar a solventar procesos administrativos, estaríamos reduciendo tiempos de operación pues en mucho, ¿no? Entonces podríamos ejecutar un poco más de acciones. Aquí yo retomo, me gusta mucho comentar cuando hacíamos el análisis del estatuto orgánico, el maestro responsable decía, bueno, es que tenemos que observar que la universidad ya creció, que ya no somos la universidad de 2007, de 2010, y que incluso precisamente el tema de pandemia, que es mucho más reciente, nos hizo pues cambiar hasta cierto punto las acciones que llevábamos antes de manera tradicional, ¿no? Entonces, precisamente este crecimiento tanto de la comunidad universitaria, que ya estamos en cuanto alrededor de 50,000 usuarios, 60,000 tal vez, necesitamos identificarlo porque para poder alcanzar todos esos procesos que se ejecutan, pues tendríamos que tener un buen uso de estas herramientas y no solo dejar que se usen, pues ahora sí que a granel, como decimos, ¿no? Maestra, también la universidad está llevando a la par una actualización de la ley orgánica, por ejemplo, ¿no? Ya se está tomando en cuenta esta creación de lineamientos pues para regular este tipo de cosas como la inteligencia artificial, o son dos procesos diferentes? No, es un proceso vinculado, sí, sobre todo porque también hemos trabajado con el área que le compete, ¿no? Todo lo de la regulación. Y entonces lo que se está haciendo es como un trabajo de sinergia para que entonces no exista una incongruencia entre todo este ordenamiento que va a regir a la Universidad Autónoma de Querétaro, y sobre todo también que en la medida de lo posible, y lo digo así porque la realidad es muy cambiante y recordemos que las normas por lo que hacen es tratar, ¿no?, como supuestos normativos en los que nos podemos encuadrar, tratar de no dejar como algún vacío, algún área, ¿no?, que a lo mejor no se prevé, y que bueno, ya esta área de la Dirección de Asuntos Legislativos, si mal no recuerdo es el nombre, pues ya tiene un diagnóstico un poco más amplio derivado del análisis que ha hecho de la ley orgánica y del estatuto orgánico, y en esas tesituras que nosotros también con la persona encargada de esta área, el maestro Ricardo Ugalde, hemos nos hemos sentado para charlar respecto a pues este trabajo que se está realizando por parte de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, sobre todo para trabajar de manera conjunta, y además porque la IA es un tema transversal, impacta pues a otros reglamentos que también a lo mejor se tienen previstos desarrollar, o a otros reglamentos que se tienen previstos presentar como iniciativas, y bueno, en esa tesitura es que nosotros debemos de generar un hilo conductor que marque esta congruencia, ¿no?, sobre este tema. Hablando del tema de la ética en la inteligencia artificial, si se utiliza inteligencia artificial, ponía el doctor algún ejemplo de alguna tarea, etcétera, pues va en detrimento de la función fundamental de cualquier institución educativa, que es la de enseñar y la del alumno aprender, ¿no? Si se utilizan este tipo de herramientas, pues en realidad no se está aprendiendo, o no en la medida que debería de ser, ¿no? ¿Cómo se puede detectar que se utiliza inteligencia artificial para este tipo de procesos? ¿Es fácilmente detectable o no? Bueno, primero yo creo que la inteligencia artificial, más que detrimente, justo es lo que se quiere ver, ¿no? Como cambiarle o darle la vuelta a ese como paradigma, y que la inteligencia artificial sea un complemento de, ¿no? Entonces, primero como que hay que cambiar eso y decir es un complemento. Ya está, no podemos decir no, porque pues también si decimos no, ¿cómo evitamos eso, no? Entonces, ¿cómo ahora cambiar la manera en que vemos a esa inteligencia artificial, que sea un complemento y que en ese complemento forme competencias, que forme un pensamiento crítico, que es la parte más importante, porque pues es un cúmulo de datos o de información que lo que nosotros tenemos que hacer es qué hacemos con esa información, y es a partir de ahí generar las nuevas competencias. Y es por eso que la capacitación docente es muy importante, porque deben de identificar, ¿no?, esta parte de cuándo sí, cuándo no, y la concientización del estudiante de decir sí la usé y dónde la usé, porque también eso hace que entonces ellos estén generando ya desde ahí ese pensamiento crítico, desde ahí esa formación como en valores. Hay aplicaciones, valga
la como paradoja, ¿no?, de inteligencia artificial, que detectan el uso de la inteligencia artificial. Pues en la medida que van evolucionando, pues va a haber a lo mejor algunas que digan, no, ya no te puedo detectar, pero yo creo que pues esa guerra no es en la que tenemos que entrar nosotros, sino más bien como en la parte de concientización. Bueno, estamos platicando de un tema súper interesante que es la inteligencia artificial en el contexto universitario y vamos a seguir, pero vamos a un corte si nos permiten nuestros invitados y regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en Agenda Universitaria. Este es el 18 de abril, Viernes Santo, por cierto. Viernes Santo, y estamos en plenas vacaciones. Si usted Sí. viene al centro universitario va a ver que pues todo está En calma, tranquilo. en tranquilidad. Hay estacionamiento. Se puede, ¿cómo se llama? Pensar, ¿no? Sí, reflexionar, hacer Reflexionar. una introspección. Pero bueno, si no viene al centro universitario no tiene que venir y está disfrutando de una alberca o de Acapulco en la azotea, pues qué bueno, felicidades. Acapulco en la ¡Qué azotea. envidia! Está bien eso de Acapulco en la azotea. Es lo que queda, es lo que nos queda, ¿no? Pues sí. A lo mejor podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿no?, para hacernos un ambiente más a modo y pensar que sí estamos en Acapulco y no en la azotea. Sí, todo se puede. Sí, ¿verdad? Bueno, por lo menos una imagen en la playa sí nos puede Sí, generar. nos puede generar. Bueno, estamos platicando esta mañana con la maestra Araceli Mendoza y con el doctor Alfredo Holguín sobre el tema de inteligencia artificial y lo que se está trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro respecto precisamente a este tema que ya está aquí desde hace años y que ahora pues es mucho más evidente y al que tenemos que pues hacerle frente por un lado y por el otro pues aprovechar, ¿no? Hablábamos de qué significa la inteligencia artificial, en qué está trabajando la universidad concretamente en ello. Hablábamos un poquito también acerca de la ética, una de las áreas, pues, o de los temas que se tienen que tratar al respecto y que lo más importante no es negar o castigar, perseguir a quien utilice la inteligencia artificial, sino más bien pues convencer de que esta es una herramienta que se debe que tomar con responsabilidad y con ética, ¿no? Esa es la idea. Doctor, ¿cómo cómo se van a compaginar? Hablaba ya la maestra de estos valores, que decía también Manuel, la ética, la responsabilidad, siempre como centrarse en el ser humano, más que en el, a ver, voy a pasar tu trabajo por el Turnitin famoso. Pero ¿cómo compaginar esto también con los valores universitarios, ¿no? Porque además tenemos nosotros un modelo universitario que es el que tenemos que vivir, asumir desde la posición que sea, ¿no? Desde docentes, desde estudiantes, desde administrativos. ¿Cómo compaginar esto con los valores universitarios? Bueno, pues al respecto del trabajo que estamos haciendo, la intención es precisamente que la estrategia que vamos a aplicar, bueno, que ya estamos aplicando como proyecto, es que sea una estrategia integral. Que precisamente toque todos esos niveles, todas esas diferentes áreas, y no por una necesidad, por decirlo así, de imposición. O sea, porque si se prevé de esa manera, no funcionaría. Básicamente, si se dieron cuenta con las dimensiones, estamos tocando pues áreas, las de vital importancia, ¿no? Se está hablando de alfabetización digital de la comunidad universitaria, pero también se está hablando de la responsabilidad social, que quiere decir que tenemos que ir hacia afuera y tener estos temas de transferencia del conocimiento de forma bastante responsable con quienes están a nuestro alrededor y con quienes convivimos. Pero también tenemos que entrar a nuestros procesos, pero también, por ejemplo, está la dimensión que mencionaba, la dimensión curricular. O sea, tenemos que hacer, fuera de los procesos administrativos, desde la parte académica, integrar también, observar también el tema de inteligencia artificial, desde cómo construimos un programa de estudios para poder tener esa oferta que estamos sacando para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces,
si lo hacemos de esa manera, si lo hacemos una observación, un análisis y una intervención de manera integral, pues precisamente estaríamos tocando o trastocando los valores, ¿no? No se puede... Digo, la UAC tiene muchos eventos ya y los tiene desde hace muchos años al respecto de la inteligencia artificial. Pero precisamente la intención es que todo eso ya se esté midiendo, que ya se esté observando de manera mucho más puntual, que no sean eventos aislados por cada una de las facultades o de los interesados, que no quiere decir que esté mal, o sea, está bien, precisamente eso ya se necesitaba, empezar a mostrar el trabajo que podemos hacer al respecto, pero el poder abrazarlo desde la estrategia institucional, todos esos esfuerzos, acciones, incluso hay una dimensión que menciona la parte de la difusión, de la comunicación, de haber comunicación permanente al respecto de la inteligencia artificial, así como en su momento se hace o se hacía, digo, estamos en el mismo tiempo, pero se hace y se hacía con la parte de tecnologías de la información, por ejemplo. Es crear cultura. Precisamente creando esa cultura, pues va a ser la forma en la que involucremos todos estos valores, pero fuera de solo generarlos, involucrarlos, pues que los podamos observar. Eventualmente, digo, los valores como tal... tal vez la frase no esté correcta, pero pues que podamos medir precisamente todo eso que se está haciendo en beneficio y no precisamente con una connotación negativa, ¿no? No se trata, como decía, no se trata solamente de usar el Turnitin, no se trata de decir, estás usando inteligencia artificial y eso es malo. No, a mí me ha tocado ver en lo personal tiene mucho que ver el tema del presupuesto, las instituciones privadas que lo manejan mucho, es donde yo lo he podido observar. Estrategias muy completas donde los docentes precisamente están en un esquema de capacitación permanente que les permite, mediante una estrategia didáctico-pedagógica, incluso integrar herramientas de inteligencia artificial para que las usen los estudiantes en el aula. Algo así como te presento a tu tutor académico virtual, o sea, el docente dando una instrucción y presentando a un ente nuevo, que sería la inteligencia artificial. Te presento a tu instructor académico virtual con el cual vas a poder desarrollar estas habilidades. Y aquí están, entonces, lo que tú puedes hacer con él, de qué manera te puedes apoyar con él. ¿Para qué? Pues para obtener esos resultados de aprendizaje esperados que están planteados en el programa de estudios, ¿no? Y entonces, el usarla de esa manera, integrándola, pues precisamente quita la connotación negativa. O sea, el docente me está permitiendo usar inteligencia artificial, pero me está diciendo bajo qué parámetros, bajo qué buenas prácticas, etcétera. Entonces, nos apropiamos mucho más de ella, la asumimos como... digo, fuera de que la palabra creo que no puede ser la correcta, la asumimos de manera más natural también, pero porque precisamente tanto desde el lenguaje como desde las acciones ya la tenemos incluida en un entorno, pero mediante una estrategia precisamente y no solo como eventos pues aislados, ¿no? Si bien, bueno, el panorama ideal sería que efectivamente todos asumiéramos esta llegada de la inteligencia artificial para bien, que fuese una herramienta más de desarrollo, etcétera, etcétera, pero pues como todas las cosas en la vida, pues también está el otro lado, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las redes sociales, que sigue en el mundo la utilización de las redes sociales incluso por delincuentes, ¿no? Que de alguna manera las utilizan para sus fines, ¿no? Y la inteligencia artificial también de alguna manera se está usando así. ¿Habría también en este esquema que ustedes están trabajando un mecanismo de, pues no sé si el término sea de castigo, de alguna manera sanción a quien de manera poco ética eche mano de la inteligencia artificial? Bueno, agregando un poquito a lo que comentaba el doctor Holguín, si bien se hace la implementación como del uso de la inteligencia artificial, ese uso yo le resaltaría o enfatizaría que es un uso responsable, ¿no? Porque también, y me regreso un poquito al ámbito educativo antes de contestar la pregunta, también creo que debe ser un uso responsable y focalizado.
porque yo creo que muchas de las competencias que nosotros queremos desarrollar en un estudiante o que queremos desarrollar en un docente, muchas veces no necesitan la inteligencia artificial. Y hay muchas otras que es a lo mejor este complemento para poder hacer como a lo mejor un compendio de información en menor tiempo y que a partir de eso se genere o se puedan solucionar problemas. Y creo que esa parte del uso es una de las cuestiones que nosotros tenemos que conocer derivado del diagnóstico que decía el doctor que se va a empezar a implementar, porque yo creo que en muchas facultades, en muchos programas, existen buenas prácticas respecto del uso de la inteligencia artificial y las tenemos nosotros que rescatar. No todo es malo también dentro de ese uso, pero también, como bien lo decía, pues sí hay muchas cuestiones que a lo mejor en el desconocimiento se utilizan como de manera errónea. Y digo desconocimiento porque cuando llega la inteligencia artificial, pues no nos preguntamos qué es, ¿no? Como iniciamos en esta entrevista, no nos preguntamos qué implica, no nos preguntamos cuáles son las consecuencias, no nos preguntamos si pongo mis datos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Hacia dónde se va esta información? O sea, si hago mi famosa figurita que salió hace unas semanas, ¿no? El Gliving, algo así. O sea, reconocimientos faciales o biométricos que se tiene, es decir, no nos hemos preguntado qué pasa después de todo eso, ¿no? Y eso es parte del desconocimiento, porque llegó inteligencia artificial, se pone como de moda, todos lo queremos usar, nos dicen que es rápido, fácil y que nos facilita la vida, pues entonces lo que hace uno es como usarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese desconocimiento hace que muchas veces no marquemos los alcances de ese uso malo que se le da a la inteligencia artificial. Entonces, a partir de conocer, adentrarnos o socializar cuáles son los pros, los contras, qué implica cada aplicación, qué sí, qué no, qué podemos vulnerar, ¿no? Hasta dónde la protección de datos, hasta dónde la protección de los derechos humanos, hasta dónde nosotros vulneramos o transgredimos a un tercero. Creo que todo eso ayuda a que entonces nosotros podamos tratar de mitigar ese uso malo. Y digo mitigar porque, como bien lo decía, ¿qué pasa cuando no sucede eso, ¿no? Y yo creo que ahí nuestra función dentro de este comité es generar las propuestas y que estas propuestas de regulación pues también como tal pues impliquen, ¿no? Aquello donde pues se esté como a lo mejor no permitiendo, aquello donde tenga algún sentido, una focalización diferente y por eso a lo mejor la inteligencia artificial no sea un complemento para, pues yo creo que esos son apenas como los elementos o apenas los foquitos que vamos a detectar para hacer esta propuesta. Y digo propuesta porque dentro de nuestra universidad tenemos un proceso para que se puedan generar los lineamientos internos y bueno, esta comisión lo que pretende desarrollar es a partir del diagnóstico presentar propuestas de reformas y bueno, en esas propuestas de reformas pues ya este comité que se encarga de toda la normatividad verá cuáles son las partes, si se consideran sancionables, hasta dónde y qué. Porque además, bueno, también tanto la normativa de la universidad como los lineamientos, pues también tienen que alinearse con las leyes nacionales para no entrar como en este conflicto, ¿no? Que de repente hemos visto con otras normativas, que de repente un estudiante dice, sí, pero la ley de la universidad dice esto, pero la ley, la Constitución dice otra cosa, ¿no? Entonces, pues también tenemos que cuidar como esta parte de no entrar en contradicciones, de no, pues de que todo esté como alineado y que esté dentro de un marco normativo mucho más general que son también como las leyes nacionales. Me interesa mucho esta parte de el diagnóstico que van a realizar, que van a hacer regresando de vacaciones. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser a través de encuestas? ¿Va a ser a través de ir visitar a las facultades? ¿O cómo se va a hacer este proceso, doctor? Tiene que ser precisamente integral. De hecho, sí vamos a lanzar un cuestionario. O sea, ahora sí que como todo diagnóstico se requiere un instrumento pues con escalas y todo esto que se pueda medir. Pero también por ejemplo, ya se acercó, de hecho, la Facultad de Derecho, si mal no recuerdo, porque ellos tienen cierto trabajo al respecto, han hecho algunos foros y entonces lo que vamos a buscar es, en esta intención de que sea un trabajo colaborativo, estamos buscando precisamente
apoyarnos de estas personas que tienen la intención de cualquiera que sea la facultad que se acerquen, y entonces también estaremos haciendo algunos foros. Ahorita se va a hacer como un primero, ¿no? Va a haber un foro eventualmente, va a haber un primer foro donde se hable de inteligencia artificial y también se aproveche para recibir la información pues, de las diferentes perspectivas de la comunidad universitaria, y eso pues a su vez apoya el diagnóstico. Pero pues vamos a lanzar también el instrumento y estaremos buscando, sí, el acercamiento también muy puntual con las facultades, pero necesitamos primero tener como esta información general, esta percepción general, para poder identificar qué puntos son los que eventualmente podríamos estar tocando de manera más particular. Insistir en que el trabajo no es simple. ¿Por qué? Porque precisamente no queremos que sea solo un esfuerzo aislado, ¿no? El trabajo tiene que ser integral, está socializado, apoyado por la propia rectoría a través de la gestión del doctor Toledano. Entonces, con esta intención de ser integral, tenemos que tomarnos nuestros tiempos también para poder absorber la mayor información que sea necesaria para ejecutar lo que vamos a ejecutar. ¿Tienen ustedes un tiempo aproximado? ¿Han calculado cuánto tiempo llevará este proceso? Pues la consigna, que es una consigna bastante, nos trae un poquito, sí, exigente, digo, sin que sea negativa la palabra como tal. Ahorita tenemos una primera consigna que para este próximo diciembre necesitamos ya estar presentando información muy específica de tal vez una primera etapa del proyecto, ¿no? Entonces, sí vamos con algo de prisa, pero no quiere decir que por eso tengamos que forzar el trabajo, ¿no? La comunidad universitaria es grande, entonces no puede ser algo que se haga como de carrera, ¿no? Uh-huh. Precisamente también hablaban de esta parte muy importante de la socialización, la comunicación, porque si se requiere crear una cultura ética, una conciencia de responsabilidad, pues hay que trabajar, pues, digamos, así que sobre la tierra, ¿no? O sea, hablar con los estudiantes, hablar con los docentes. Este trabajo también se va a hacer a raíz del foro, a raíz del diagnóstico, o se va a hacer a la par. ¿Cómo va a funcionar? Es un trabajo que se va a hacer a la par, ¿no? Porque nosotros tenemos que, en el diagnóstico viene una parte importante que es la focalización, que es identificar, primero, pues todas las facultades somos diferentes. Dos, dentro de todas las facultades hay un nivel diferente de arropamiento, ¿no? De lo que es respecto, primero, de las tecnologías y después de la IA. No es lo mismo hablar con informática. Sí, exactamente. Que seguro están totalmente comprometidos a hablar con derecho o con ciencias naturales, ¿no? Incluso. Exacto, entonces esa parte sí debe ser algo que debemos de considerar, sobre todo porque si estamos viendo que existen brechas, pues obviamente tenemos nosotros que partir de identificar o focalizar para empezar a cerrar esas brechas, y entonces esta cultura o esta alfabetización que nosotros le hemos denominado así respecto a ella, pues tiene que ir acorde a las necesidades de cada uno. Creo que no debemos de partir de un piso parejo porque no lo tenemos, entonces lo que tenemos que hacer es atender o ver qué es lo que se necesita en cada una de esas facultades, pero además de cada una de las facultades es pues los diversos miembros que somos en la comunidad universitaria. Son estudiantes, son docentes, son administrativos. En el modelo educativo habla también de los egresados como miembros de la comunidad universitaria y habla también de los empleadores como miembros de la comunidad universitaria. Entonces, pues cada uno ya tiene intereses o objetivos diferentes, y entonces en esa tesitura es que esta parte de la alfabetización que se tiene que realizar, pues sí debe de ir como bien enfocada, bien dirigida, y entonces pues esto es lo que nos va a ayudar, o que lo que nutre también mucho a estos foros que se van a ir teniendo, estos diagnósticos, a recopilar la información de las, como bien lo decía el doctor, de aquellas facultades o aquellas dependencias que ya han trabajado en el tema. ¿Cómo ven ustedes este trabajo fuera de las fronteras de la universidad? No sé si tienen conocimiento de lo que se está desarrollando, de lo mismo que están haciendo ustedes, pero en otras instituciones, no sé si educativas, si hay comunicación al respecto, retroalimentación con otras instituciones. Sí,
Sí hay con otras instituciones, de hecho son pocas los que ya llevan como avante en este tema, y sí se ha tenido, de hecho es como parte, ¿no? Tenemos que tener esta colaboración interinstitucional pues para compartir estas experiencias entre IES y con eso pues hacer el mejor logro, el mejor impacto de la IA. Además de las instituciones, algo que nos llenó mucho de gratitud cuando fuimos a este foro nacional fue que ellos presentaron la inauguración de este Observatorio de Inteligencia Artificial y presentaron su diagnóstico dividido en 7 dimensiones. Cuando nosotros acudimos a ver este pues diagnóstico que ellos nos presentaban, nos quedamos, la verdad, satisfechos con el trabajo que se venía realizando desde el semestre pasado, porque los ejes, las dimensiones que ellos marcaban en este diagnóstico eran muy similares a las dimensiones que nosotros habíamos identificado dentro de nuestra comunidad universitaria, y fue lo que nos hizo decir, vamos bien, ¿no? Si ellos que ya están a nivel nacional generando las directrices o los lineamientos y que nosotros veamos que estamos encuadrados en ellos, es cuando decimos, vamos bien, ¿no? Entonces, también eso nos dio como un parteaguas de decir, sigamos y veamos que otras universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, sabemos, pues ellos tienen hasta un laboratorio de inteligencia artificial, entonces, pues sí son instituciones con las que se va a hacer este trabajo colaborativo, sobre todo porque en ese observatorio, una de las de hecho, el único punto que cambia, la dimensión que cambia de respecto a nosotros es colaboración interinstitucional, y es sector público y privado. Pues es un tema muy extenso y muy complicado, porque tiene muchas variantes, tiene perspectivas diferentes. Seguramente los estaremos invitando para platicar, a lo mejor ya sobre cada dimensión, sobre el trabajo que todavía se tiene que hacer de alfabetización con los docentes, porque pues hay algunos que digo ya de mi generación y los que también utilizan el GIS. Sí, exacto, ¿no? el borrador. Entonces, bueno, seguiremos pues, seguramente platicando. Muchas gracias, maestra Araceli Mendoza Rosillo, que además tiene una trayectoria impresionante aquí en la universidad. El doctor Alfredo Holguín, pues nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir. Vamos a seguir con nuestras vacaciones. Sí, traes tu traje de baño debajo de ya eso, estoy ¿verdad? Aquí listo para meterme en la fuente. Al fin que no hay mucha gente hoy. Pues, pues sigan con las vacaciones. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden que tienen una cita con nosotros a las 9 de la mañana aquí en TV UAC, Agenda Universitaria. Hasta entonces. Cuídense mucho. Gracias. El enlace de nuestra universidad con la sociedad. Agenda Universitaria. Gracias por acompañarnos.